Cuenta el dominico Diego de Yanguas, uno de los censores de su obra, un hombre que la quería mucho, que estando visitando a la Madre Teresa un día de la fiesta de San Bartolomé en San José de Ávila, estándole ella contando los muchos dolores que había padecido con la ruptura del brazo izquierdo, le dijo: «Dudo, padre, si hay cuerpo humano hoy vivo que tanto mal haya padecido como este mío». La Madre Teresa nos ha dejado escrito de esas monjas que se cuidan tanto, que viven todo el día preocupadas por sus achaques, que algunas no parecen que venimos a otra cosa al monasterio, sino a procurar no morirnos. Cada una lo procura como puede. A pesar de esa afirmación, si hay una preocupación dominante en Teresa, sobre todo en las cartas, es la de las enfermedades, las de los demás, sus cuñados, sus frailes, sus monjas, sus conocidos. Por todo se preocupa y a todos da remedios. Las enfermedades, las de los demás, por las que se preocupa, lo mismo sea su cuñado Juan de Ovalle, su querido padre Jerónimo Gracián, la priora de Sevilla María de San José, o otras muchas, y también preocupación por las suyas. A poco que se conozca la vida de la madre, nos daremos cuenta que Teresa no es que fuese una mujer enferma, sino que desde que entra monja en el monasterio de la Encarnación de Ávila, estuvo enferma, y más si cabe, desde que inicia su andadura fundacional. Para comprender la postura de Teresa de Jesús ante la enfermedad, debemos tener en cuenta dos principios fundamentales. Es una novedad el que Teresa se encuentre bien, esté libre de algún que otro achaque, o de cualquier tipo de fiebre o calentura, porque todo se lo cogía ella. El 17 de enero de 1570 escribe a su hermano Lorenzo de Cepeda en Quito: «Todo es lo que su majestad quiere, que creo que ha 40 años que no tuve tanta salud, con guardar lo que todas y no comer carne, nunca sino a gran necesidad. Habrá un año tuve unas cuartanas que me han dejado mejor. Estaba en la Fundación de Valladolid, que me mataban los regalos de la señora doña María de Mendoza, que es mucho lo que me quiere, así que cuando el Señor ve que es menester para nuestro bien, da salud, cuando no, enfermedad. Sea por todo bendito. Pena me dio ser la de vuestra merced en los ojos, que es cosa penosa. Gloria a Dios que hay tanta mejoría». Aquí en Valladolid, debido a unas fiebres de paludismo que cogió, donde fundó allá en Río Olmos, lo que actualmente es el 4 de marzo, Santa Teresa estuvo a punto de ir para el otro barrio, ¿no? Pero Dios todavía la tuvo en vida aquí. A la Madre María de Bautista, priora de la Comunidad de Valladolid, la escribe desde Segovia: «Yo no tengo ya cuartanas. Cuando el Señor quiere que haga algo, luego me da más salud». El segundo principio podemos formularlo de la siguiente manera: más vale la salud que el rigor. Más vale cuidar la salud, el cuerpo, porque no cuidarle es ir contra el quinto mandamiento, que el rigor o la penitencia. Santa Teresa era una santa muy humana, hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Aunque fuera ascética, intentaba que las tesis no fueran exceso, y más en los que comenzaban. Este principio está en consonancia con su visión evangélica de la penitencia. Teresa decía que era partidaria de apretar en la virtud, en los valores, no en el rigor. Apretar en todo lo que ayuda a construir la propia personalidad. Apretar en que se guarden las constituciones, y no más. Qué bien me van con las túnicas que hice de las sábanas. Dicen por acá que es como traer lienzo. Dios me las haga santas y a vuestra reverencia dé salud. Mire mucho por sí, que más vale regalarse que estar mala». Así escribe la priora de Sevilla María de San José. Estos dos principios se explican por su propia historia de enfermedades permanentes, periódicas, seguras, de todo. La divisoria de su historia de enfermedad, entre haber tenido alguna enfermedad, algún achaque o estar libre de achaques, debemos situarla en 1568, cuando se ha desatado en ella el dinamismo fundacional, y más concretamente aquí en Valladolid. El 27 de mayo de 1568, antes de la fundación de Valladolid, escribe a doña Luisa de la Cerda, en Toledo: «Mire lo que nos va en su salud. La mía ha sido harto ruin estos días. A no hallar el regalo que vuestra señoría tenía mandado, en esta casa fuera peor. Y ha sido menester, porque con el sol del camino, el dolor que tenía cuando vuestra señoría estaba en Malagón, me creció, de suerte que cuando llegué a Toledo me hubieron de sangrar 2 veces. Que no me podía menear en la cama, según tenía el dolor de espaldas hasta el cerebro. Y otro día purgar, y así me he detenido 8 días aquí, que mañana los hará.
que vine viernes y me parto bien desfraquecida, porque me sacaron mucha sangre más buena. Ella misma, a través de las cartas, nos da su historial clínico, con sus cuartanas, tercianas y todo tipo de achaques y percances. No vamos a contarlas todas porque no había tiempo. A doña María de Mendoza, que residía aquí en Valladolid, la dice: yo no entiendo sino en regalarme en especial 3 semanas que sobre las cuartanas me dio dolor en un lado y esquimancia. El uno de estos males bastaba para matar si Dios fuera servido, mas no parece le ha de haber que llegue a hacerme este bien. Con 3 sangrías estoy mejor. Quitáronseme las cuartanas, mas la calentura nunca se quita, y así me purgo mañana. Estoy ya enfadada de verme tan perdida, que si no es a misa, no salgo de un rincón ni puedo. Estaba entonces residiendo en la casa de doña María de Mendoza, que es el actual Palacio Real, Capitanía, ¿no? Un dolor de quijanas que hace cerca de mes y medio que tengo me da más pena. Cuando vuestra señoría, todos estos males porque no me culpe, si no he escrito a vuestra señoría, y porque vea que son las mercedes que el Señor me hace en darme lo que siempre le pido. Las mercedes son las enfermedades. Cierto, a mí me parecía imposible, luego que aquí le vine, poder en mi poca salud y flaco natural tanto trabajo, porque los negocios son muy ordinarios, de cosas que se ofrecen en estos monasterios y de otras hartas cosas que aun sin esta casa me traía cansada, para que vea que todo se puede en Dios, como dice San Pablo. Habla también, mal invierno fue para ella el del 1572, tal y como escribe desde la Encarnación de Ávila su hermana Juana de Ahumada en Galinduste, en la provincia de Salamanca. Antes de Navidad me dieron unas calenturas y estuve de mal de garganta, sangrada 2 veces y purgada. Desde antes de los Reyes tengo cuartanas, aunque no con hastío, y dejo de andar con todas el día que no la tengo a coro y a refitorio algunas veces. Creo no ha de durar. Como yo veo lo que el Señor ha hecho en esta casa, de tanta mejora, esfuérzome en no estar en la cama, sino con la calentura, que es toda la noche. El frío comienza desde las 2, mas no es recio. Y a su hermano Lorenzo de Cepeda, en Ávila, le escribe desde Toledo: harto mejor estoy, en el invierno de 1577, que he tomado unas píldoras, creo me hizo daño comenzar a ayunar la cuaresma, que no era solo la cabeza que me daba en el corazón, de esto estoy mucho mejor, y aun de la cabeza lo he estado 2 días, que es lo que me daba más pena, que no es poco, que mi miedo ha sido si me había de quedar inhabilitada para todo, que oración sería gran atrevimiento por curarla, y bien ve nuestro Señor el daño que me sería, porque ningún recogimiento sobrenatural tengo más que si nunca los hubiera tenido, que me espanta harto porque no fuera en mí mano recia. Los 2 últimos años de vida, Santa Teresa se siente vieja, cansada y enferma. Hay una anécdota referida a la Madre Teresa, según la cual, en cierta ocasión se acercó hasta ella un caballero que le dijo: «Madre, me han dicho de vos que sois hermosa, inteligente y santa. ¿Qué decéis de eso?». Teresa, ni corta ni perezosa, le contestó: «En cuanto a hermosa, a la vista está. En cuanto a inteligente, nunca me tuve por tonta. En cuanto a santa, el tiempo lo dirá». El jesuita Francisco de Rivera, que es su primer biógrafo, nos dice que en su mocedad era hermosa y aun después de vieja parecía harto bien. Todos los testimonios que tenemos sobre la Madre Teresa vienen a coincidir en que era de mediana estatura, gruesa más que flaca, ancha frente, pelo negro y brillante, piel blanca, cejas gruesas y arqueadas, nariz redonda y chata, blancos dientes, orejas pequeñas, barbilla bien formada y ojos vivaces, pequeños y oscuros. Hermosa, de buena planta, pero siempre con la enfermedad a cuestas. Hay que decir que la Madre Teresa fue sobria a la hora de manifestar la percepción que tenía del cuerpo niño y joven, de su época de niñez y juventud. Cuando ya en la madurez narra el recuerdo que tiene de su infancia, habla de su niñez, de su adolescencia, con sus gozos y sus tristezas, en un hogar singular y cálido, poblado de virtudes y de algún que otra flaqueza, que la narradora acentúa, como era de esperar al tratar de sí. Hogar donde hay ternura, se quiere, ella se siente querida. Hogar en el que hay complicidades maternas, al menos entre ella y su madre.
Cuando rememora su adolescencia y lo hace desde criterios adultos, transmite la sensación de que estaba contenta con su cuerpo, digno de cuidados, de mimos, muy propios de la edad y que doña Teresa no tenía entonces por pecado, ni mucho menos. Comencé a traer galas y a desear contentar, en parecer bien, con mucho cuidado de manos y cabellos y olores y todas las vanidades que en esto podía tener, que eran hartos por ser muy curiosa. Durante su juventud no existe esta palabra en la Madre Teresa, juventud o joven, ¿no? La palabra empleada es el de moza. Fue un calvario. La historia de su cuerpo, como expresa la gran enfermedad, sufrió al acabar el noviciado en la Encarnación de Ávila. Ella nos habla de su cuerpo enfermo, paralítico, cuando andaba a rastras y la curó. Cuando la desahuciaron los médicos del mundo, la curó nada menos que su Padre y Señor San José. Teresa no nos ha dejado una descripción de ella en sus años adolescentes y de juventud o de adulta, pero desde los 59 años, a la altura de 1574, repite con insistencia la sensación de estar ya vieja y cansada. No le dé pena no me ver, quizás le diera más verme tan vieja y cansada, escribe la priora de Valladolid, María Bautista. En 1575 se queja al general Padre Rubeo de que estoy vieja y cansada. Esa sensación se hace más fuerte cuando la persecución por parte de los calzados a los descalzos y el secuestro y encarcelamiento de Fray Juan de la Cruz en la cárcel de Toledo, sin saber dónde le tenían. El 10 de febrero de 1578 escribe a un jesuita amigo que medio año ha que no dejan de llover trabajos y persecuciones sobre esta pobre vieja. A su querido padre Gracián le escribe en mayo de este mismo año que estoy ya muy vieja y cansada, aunque no los deseos, y como vieja poco humilde, se presenta al padre Doria en momentos delicados para su obra. La verdad que vieja lo era, a la altura de 1579, contaba con 64 años de edad, muchos años para aquel entonces, y en cuanto a enferma, la enfermedad no la había abandonado desde su primera juventud, cuando estuvo al borde de la muerte. De hecho, la tuvieron preparada la sepultura en el convento de la Encarnación. En la Madre Teresa se hizo realidad el dicho popular, mujer enferma, mujer eterna. A partir de 1580 refleja otra realidad. No se trata ya de decirse vieja y cansada, sino de comunicar el estado real de vieja y enferma, y si fuera poco, sumida en cierta depresión. Estando en Toledo, el catarro universal de ese año la había afectado en la salud y en el ánimo, que hartas veces me quejo a nuestro Señor, lo mucho que participa la pobre alma de la enfermedad del cuerpo. Se quejaba en el libro de las fundaciones al recordar su resistencia para ir a Palencia, la flaqueza de tanta que aun la confianza que me solía dar Dios en haber de comenzar esta fundación tenía perdida. En 1580, antes de ir a finales de año a la fundación de Palencia, Teresa se siente enferma, muy enferma. Ella misma, en carta a María de San José, la priora de Sevilla, nos describe la enfermedad contraída nada más volver de la fundación de Villanueva de la Jara. Bien puede creer que me holgara de estar para escribir, muy largo, masando estos días con muy poca salud. Parece que pago lo que he estado buena en Malagón y Villanueva, y por los caminos que ha muchos días y aún creo años que no me hallé con tanta salud. Harta merced fue de nuestro Señor, que ahora poco va que no la tenga. Desde el jueves de la cena, Jueves Santo, me dio un accidente de los grandes que he tenido en mi vida de perlesía y corazón. Dejóme hasta ahora que no se me ha quitado calentura y con tal disposición y flaqueza que no ha hecho harto en poder estar con el padre Nicolau a la red. Al menos vuestra reverencia no ha estado olvidada. Espántame cuán engañado le tienen. Ya yo le ayudo a ello, porque me parece no hará daño estarlo en casa. En Valladolid, preparando la fundación de Palencia, el 8 de septiembre de 1580, en carta a Gaspar Daza, un sacerdote amigo de Ávila, habla de su salud. Plega a Nuestra Señor que valga algo, que el deseo no falta de ver a vuestra merced con mucha santidad y salud. Téngola yo mucho más que por allá, aunque con los achaques ordinarios, en especial de la perlesía, más como no hay calentura y el hastío que en Segovia es estar buena. A finales de 1580 no puede reprimir el enfado que la provoca que el jesuita Padre Ripalda, el del catecismo, le echase en cara lo que ella no hacía más que repetir. Comenzóme a animar mucho y díjome que de vieja tenía yo esa cobardía. Más bien veía yo que no era eso, que más vieja soy ahora y no la tengo.
La autoestima de la Madre Teresa la lleva a reconocer que está vieja, pero no tolera que otros se lo digan o recuerden. En los últimos meses de su vida el tópico de vieja y cansada deja ya de serlo. A comienzos de 1582, de camino a la fundación de Burgos, se le agrava la enfermedad. Detúveme allí 4 días por estar muy indispuesta, que sobre un catarro grande que me dio acudió un poco de perlesía. Con todo, en estando un poco mejor me partí. También estoy ahora algo ruin, mas espero en nuestro Señor no será parte para dejarme ir con la brevedad si el tiempo mejora un poco, que dicen es el camino desde aquí a ese lugar muy penoso, y así no sé si querrá el Padre Provincial partir hasta verme mejor, aunque lo deseo harto. Por el libro de las fundaciones sabemos lo penoso que fueron los caminos que conducían a Burgos. Estando en Burgos, en la más penosa de sus fundaciones, debido a los achaques que llevaba encima, agradece que todos se cuiden de ella, tan vieja y enferma. El agradecimiento fue algo que caracterizó siempre a la Madre Teresa a lo largo de su vida, que por una sardina se dejaría sobornar, decía ella. En marzo de 1582 dice a María San José, una de sus más íntimas confidentes, se espantaría cuán vieja estoy y cuán para poco. En una de sus últimas cartas, en junio de 1582, a una de sus amistades, cuando la salud no es que se resienta, sino que se escapa a borbotones, y empeñada en fundar en Madrid lo que no podrá hacer debido a que se lo impide la muerte, le confiesa: la fundación de Burgos, está ya acabada, gloria a Dios. Siempre he tenido poca salud en este lugar, con todo, no querría salir de él hasta ir a ese Madrid. Así lo escribe a su ilustrísima señoría. Y si Dios fuera servido, no andaría más, que estoy muy vieja y cansada. Y al despedirse del doctor Manso, su médico en Burgos, era su confesor en Burgos, le dice que se va a morir. Vamos a ver los antecedentes patológicos de la Madre Teresa. Si tuviéramos que hacer un historial clínico de la Madre Teresa, tendríamos que decir que la primera enfermedad de Teresa fue la sufrida hacia los 17 años en el monasterio de Santa María de Gracia, y de ella no conocemos síntoma alguno, solo estas escuetas palabras: dióme una gran enfermedad que tuve de tornar a casa de mi padre. La enfermedad parece ser fue un estrés o agotamiento provocado por su poca salud, la continua lucha entre el deseo y el temor de profesar como monja, presidida siempre por el miedo de no ser una monja perfecta, le hace caer enferma. Poníame el demonio que no podía sufrir los trabajos de la religión por ser tan regalada. A esto me defendía con los trabajos que pasó Cristo, porque no era mucho yo pasase alguno por él. Pasé hartas tentaciones estos días. El remedio a este estrés fue un periodo de reposo en la Sierra Norte de Ávila, en casa de su tío Pedro en Ortigosa, del Río al Mar, y en la dehesa de Castellano de la Cañada, en casa de su hermana María. En los días que está en Ortigosa lee libros de devoción, entre ellos las epístolas de San Jerónimo, y en Ortigosa, sin que ella se aperciba, gracias a las lecturas y consejos de su tío don Pedro, Teresa emprende el camino de los buenos libros y con ellos estrena los primeros pasos en el que va a ser el camino del alma, que es la oración. En este clima de convalecencia, de lectura y de cariño familiar, irrumpe con empuje la llamada de Dios en la vida de Teresa. La gran enfermedad. Estando ya monja en el monasterio de la Encarnación en Ávila, sufrió la gran enfermedad que va a marcar su vida y que ella nos describe en el capítulo 5 del libro de la vida. Durante el año de noviciado, como ella misma afirma, mudó Dios la sequedad que tenía mi alma en grandísima ternura. Sin embargo, en su interior continuaba la lucha y preocupación por no creer alcanzaba la perfección deseada. Al acabar el noviciado, le sobrevino una nueva enfermedad que ella explica así: la mudanza de la vida y de los manjares me hizo daño a la salud, que aunque el contento era mucho, no bastó. Comenzáronme a crecer los desmayos y dióme un mal de corazón tan grandísimo que ponía espanto a quien le veía, y otros muchos males juntos, y así pasé el primer año con harta mala salud. Como en el convento empeoraba su padre, don Alonso, la llevó a una curandera famosa, porque curaba enfermedades difíciles, que vivía en un pueblo de la Sierra de Gredos, Pecedas, a 15 leguas de la ciudad de Ávila, donde el tratamiento al que fue sometida Teresa estuvo a punto de costarle la vida. Las purgas diarias aumentaron su debilidad, todos los días le hacía una purga, y la sobrevino, como hoy sabemos, no entonces, una deshidratación con la profunda alteración de las proteínas plasmáticas y las consiguientes polineuritis.
Estuvo en Beceras 3 meses, con grandísimo trabajo, porque la fura fue más recia que pedía mi compresión. A los 2 meses a poder de medicina me tenía casi acabada la vida, y el rigor del mal del corazón de que me fui a curar era mucho más recio que algunas veces me parecía, con dientes agudos me asía de él, tanto que se temió era rabia. Con la falta grande de virtud, porque ninguna cosa podía comer si no era bebida, de gran hastío, calentura muy continua y tan gastada, porque casi un mes me había dado una purga cada día, estaba tan abrasada que se me comenzaron a encoger los nervios con dolores tan insoportables que ni día ni noche ningún sosiego podía tener, una tristeza muy profunda. Al no mejorar, sino todo lo contrario, empeorar su padre, decide traerla a Ávila, a donde la vieron los médicos que la desahuciaron. Decían estaba ética, tenía unas calenturas mortales que afectaban a la sangre. Teresa estaba tísica. Los dolores eran los que me fatigaban, porque era en un ser desde los pies hasta la cabeza, porque de nervios son intolerables, según decían los médicos, y como todos se encogían, cierto, si yo no lo hubiera por mi culpa perdido, era recio tormento. En esta reciedumbre no estaría más de 3 meses, que parecía imposible poderse sufrir tantos males juntos. Hasta mediados del siglo XIX, este diagnóstico de tisis implicaba una muerte segura. Vino, sigue contando Santa Teresa, la fiesta de Nuestra Señora de agosto, que hasta entonces, desde abril, había sido el tormento, aunque los 3 postreros meses mayor. Di prisa a confesarme, que siempre era muy amiga de confesarme, a menudo. Pensaron que era miedo de morirme, y por no me dar pena, mi padre no me dejó. Dióme aquella noche un paroxismo que me duró estar sin ningún sentido 4 días poco menos. En esto me dieron el sacramento de la unción, y cada hora o momento pensaban, expiraba, y no hacían sino decirme el credo, como si alguna cosa entendiera. Teníanme a veces por tan muerta que hasta la cera me hallé después en los ojos. Hay una anécdota que cuenta el padre Rivera, su primer biógrafo, relacionada con la enfermedad de Teresa. Estando su hermano Lorenzo una noche velándola, se dejó vencer por el sueño y consumida una vela puesta sobre la cama, prendió fuego a las mantas y ahulmadas y a poco estuvo de quemar a la enferma. El despertar no fue total. Teresa se mantuvo obnubilada algún tiempo y con desatino de la cabeza, la lengua hecha pedazos, de mordida, la garganta de no haber pasado nada y de la gran flaqueza que me ahogaba, que aun el agua no podía pasar. Toda me parecía estaba descoyuntada con grandísimo desatino en la cabeza, toda encogida hecha un ovillo, porque en esto paró el tormento de aquellos días, sin poderme menear ni brazo, ni pie, ni mano, ni cabeza, más que si estuviese muerta, si no me meneaban. Solo un dedo, me parece, podía menear de la mano derecha. Teresa tenía disfagia, dificultad de tragar, incluso para líquidos, debido a una esofagitis producida por la misma enfermedad o a causa de las purgas o por ambas causas juntas. Al despertar del coma tenía la lengua hecha pedazos, estaba toda encogida, hecha un ovillo, debido a las contracturas musculares. La ética, la tisis, era una enfermedad debida a la intemperie cálida y seca de todo el cuerpo, con varios síntomas: calor extremo en las partes extremas, azedia de estómago después de la comida, flaqueza de cuerpo, sudor nocturno. ¿Qué enfermedad sufrió Teresa? Para unos, cito yo aquí, es al que sigo en este caso, Manuel Izquierdo Fernández, Enfermedades y Muerte, fue una tuberculosis, aunque por aquel entonces no se conocía el concepto de tuberculosis. El paroxismo o coma con convulsiones o precedido de ellas, que duró 4 días, fue debido a una localización aguda de su tuberculosis en el encéfalo y las meninges, de forma o implantación muy difusa. Fue tan grande esa hipertensión craneal que todos la tuvieron por muerta y hasta le echaron cera en los párpados, como entonces era costumbre, para que quedaran bien cerrados. Para otros, Avelino Serna Valera, las enfermedades de Santa Teresa, la enfermedad responde a la brucelosis o fiebres de Malta, ¿no? Las secuelas que arrastró durante muchos años fueron las siguientes: las fiebres cuya duración no precisa, los dolores que fueron cesando progresivamente a lo largo de 3 años, haciéndose soportables a partir de los 8 meses, la parálisis casi total. Teresa se quedó tullida, afectada de parálisis, y a finales de agosto de 1539 fue transportada en Parihuela desde la casa paterna a la enfermería conventual.
Me hice llevar así. A la que esperaba el muerta recibieron con alma, mas el cuerpo peor que muerto, para dar pena verle. Pasará otros 3 años tendida en su cama. Digo que estar así me duró más de 8 meses, el estar tullida, aunque iba mejorando casi 3 años. San José, el mejor de los médicos. Teresa quería volver a vivir, poder llevar una vida normal, pero desahuciada por los médicos, decide recurrir a los médicos del cielo, escogiendo entre ellos a San José. A otros santos parece les dio gracia para socorrer en una necesidad. A este glorioso santo tengo experiencia que socorre en todas y que quiere el Señor darnos a entender que así como le fue sujeto en la tierra, así en el cielo hace cuanto le pide. Al pedir su curación quiso evitar extrañas devociones que hacen algunas personas, en especial mujeres, con ceremonias que yo no podía sufrir. Después se ha dado a entender no convenían que era supersticiosa. Durante su enfermedad había leído La subida al monte de Sion de Bernardino de Laredo, un libro que acababa de publicarse. En su apéndice contenía unas páginas dedicadas a la devoción de San José. A Teresa le debió gustar mucho el retrato que se hacía de San José, un joven gallardo, rebosante de vida, porque cómo admitir que nuestro Dios diese por compañero a la madre de su hijo, el que les ayudó y protegió durante 20 años, y les mantuvo con el trabajo de sus manos a un viejo achacoso, como le pintan los necios. San José, como ella lo cuenta, hizo como quien es, en hacer de manera que pudiera levantarme y andar y no estar tullida. Este fue un momento importante en el afianzamiento de su devoción a San José, que se transformó en algo más que devoción, en una experiencia de amistad con el santo, a quien llamó familiarmente, y no por otra razón, sino porque lo siente, mi Padre y Señor San José. Ella misma, en el capítulo 6 del libro de la vida, nos revela todo el proceso de su entusiasmo josefino. Y hay que decir que este capítulo ha influido grandemente en la extensión de la devoción de San José a lo largo de Europa a partir del siglo XVIII, cuando se dan a conocer los escritos de la Madre Teresa. La originalidad de Teresa no fue otra que acudir al médico más cualificado, aunque todavía no muy invocado y casi desconocido para el pueblo fiel. Y tomé por abogado y señor al glorioso San José y encomendéme mucho a él. El resultado de esa confianza ella misma nos lo cuenta, y si ella nos lo cuenta, no la vamos a dudar. A Teresa la dolía mucho cuando alguien ponía en entredicho las experiencias que contaba. Si ella lo ha vivido, no me lo puede nadie negar. Por tanto, si ella nos lo dice, lo vamos a tomar en serio. Pues él hizo como quien es él, en hacer de manera que pudiera levantarme y andar y no estar tullida, y yo como quien soy, en usar mal de esta merced. Es decir, acudió a San José y recuperó la salud, lo que no pudieron devolverle ni los médicos ni las pócimas de la curandera de Becedas. A Teresa le quedaron secuelas muy importantes que la acompañarán toda su vida. Prueba lo que decimos es una declaración en el proceso de Ávila de una monja que convivió con ella. Tuvo grandes enfermedades, en especial mal de perlesía en un brazo, que daba golpes con él estando en el coro. Y 4 fueron las secuelas más importantes, ya lo hemos dicho. La perlesía, que significa debilidad muscular acompañada de movimientos convulsivos, los vómitos, los trastornos circulares, el dolor de cabeza, la cefalea, síntoma muy continuado en Teresa. Otras enfermedades que tuvo Teresa, las vamos a enumerar. Tuve 20 años vómitos por las mañanas, que hasta más de mediodía me acaecía no poder desayunarme algunas veces más tarde. Perlesía recia y otras enfermedades de calenturas que solía tener muchas veces. Me hallo buena 8 años ha. De estos males se me da ya tan poco que muchas veces me huelgo pareciéndome en algo se sirve al Señor. Relajamiento de estómago tiene con frecuencia y por eso le recuerda a Catalina Huerta, una de sus confidentes, dice: me vinieron bien las nueces, muy buenas están. También sufrió mucho de la dentadura. Me ha dado un mal de quijadas y se me han hinchado un poco el rostro. Al final debería tener los dientes gastados, negros, dicen, ¿no? Según algunos testimonios en los procesos de beatificación y canonización, los últimos años de su vida tenía los dientes podridos y negros, gastados y negros. Padeció también amigdalitis, la inflamación de las amígdalas, debido a posibles alergias de algunas plantas del jardín del monasterio de la Encarnación. Ella sigue que se lamenta que siempre se encuentra mal cuando está en ese jardín.
Sufrió una coletitis aguda en el mes de abril y mayo de 1580. Como consecuencia de la ruptura del brazo, luego lo veremos un poco, sufrió también los últimos años de su vida un Parkinson. Como podéis ver, no se libró de nada, ¿no? Vamos a hablar un poco de la fractura de la muñeca izquierda. El 24 de diciembre de 1577, en el convento de San José de Ávila, cuando bajaba por la escalera para ir a rezar completas, se cayó, rompiéndose el brazo izquierdo. Comentando este accidente, una de las hermanas atribuyó la caída a un empujón del demonio, y la madre, siempre oportuna, jocosamente respondió: «Más mal quisiera él hacer si le dejaran». Santa Teresa no cita este accidente en su correspondencia hasta el 16 de febrero de 1578, en carta al padre Gracián. «Por amor de Dios, que mire no caiga en esos caminos, que después que tengo este brazo así, me da estos más cuidados. Todavía está hinchado y la mano, y con un socroncio, un ungüento de esos que se ponían, ¿no? A base de azafrán y otras muchas cosas». El 28 de febrero escribía a la Madre María de San José: «Yo estoy como suelo, el brazo harto ruin y la cabeza también, no sé qué rezan. Con el mal del brazo traigo el corazón harto malo algunos días. Envíeme un poco de agua de azar, y sea de manera que no se quiebre en lo que viniere». Y antes de terminar esta carta añade: «Envíeme muy poca agua de azar hasta ver cómo viene». El 7 de mayo comunica al padre Gracián: «La mujer vino a curarme», ella estaba en Medina, «el brazo, que lo hizo muy bien la priora de Medina en enviarla, que no le costó poco ni a mí el curarme. Tenía perdida la muñeca, y así fue terrible el dolor y trabajo como había tanto que hacer. Con todo me he holgado por probar lo que pasó nuestro Señor en algún poquito. Parece que quedó curada, aunque ahora con el tormento poco se puede entender si lo está del todo. Mas menéase bien la mano y el brazo puedo levantar a la cabeza, mas aún tiempo hay para estar bueno del todo. Crea vuestra paternidad que si tardara un poco más quedaba manca. A la verdad, no tenía mucha pena si Dios lo quisiera». Sigue diciendo en otras cartas: «El brazo va mejorando, aunque no de manera que me pueda vestir. Dice que presto con la más calor estará bueno». El 31 de mayo del 79 afirma que «estoy manca y harto, mas siento andarlo a llegar y a pedir. Cierto que me es un tormento que solo por Dios se puede sufrir». Ya no volverá a partir de esta fecha, 1579, a tener noticias del brazo. Indudablemente no debió quedar bien cuando año y medio después de la caída nos dice que con toda claridad que estaba manca, pese a que repetidamente en otras ocasiones había manifestado que el brazo iba mejorando, y también sus esperanzas de que con la más calor estará bueno. Lo que sí es cierto, que los últimos años de su vida las cartas se las solía escribir su fiel compañera y secretaria, la beata Ana de San Bartolomé, lo cual quiere decir que no podía utilizar su mano derecha. ¿Cómo se enfrenta la Madre Teresa a las enfermedades? «Dame muerte, dame vida, da salud o enfermedad, honra o deshonra me da, dadme guerra o paz crecida, flaqueza o fuerza cumplida, que a todo digo que sí, ¿qué queréis hacer de mí?». Es un poema de la santa. Como enferma crónica era una gran optimista, y ya que sabe que debe convivir con la enfermedad, ofrece todos sus sufrimientos a Dios. Aunque el brazo está ruin, va mejorando, y yo querría irlo en amar a Dios. La resignación de Santa Teresa y su obediencia a los médicos, más acudir a las pócimas y a todo tipo de la medicina de entonces, ejerce sobre su maltrecho cuerpo un indudable efecto analgésico. Para la Madre Teresa, la paciencia con que soporta sus dolores que ofrecía a Dios se la daba Dios mismo, porque al no venir de mano de su majestad parecía imposible poder sufrir tanto mal con tanto contento. Conocedora como era del dolor, procuraba evitarlo a sus semejantes, por eso aconsejaba: «Mire mucho por sí, que más vale regalarse que estar mala. Es gran bobería andar mirando perfecciones en cosa de su regalo, pues ve lo que va en su salud». Estando en el hospital de la Concepción de Burgos, un día, bajando la madre a visitar a los enfermos, curaban a un pobre de unas postemas y daba tan terribles voces que atormentaba a todos. Compadeciéndose la madre, fue a él y le dijo: «¿Cómo dais tales voces? Hermano, encomendaos al Señor y llevad con paciencia vuestro dolor y no deis tantas voces». La paciencia, el trabajo,
son los mejores consuelos de sus dolores. El no teniendo yo que hacer, estoy mala. Es decir, que tenía que estar ocupada. Estando en la Fundación de Burgos, tenía la Madre Teresa unas llagas en la garganta y cada vez que comía le salía sangre. Habiendo la compasión decía: no me hayan lástima, que más padeció mi Señor por mí cuando bebió la hiel y la vinagre. Es decir, no solo tuvo la paciencia, sino que acudía a todo tipo de remedios que no nos da tiempo a hablar de ellos, ¿no? Pero si no podíamos leerlo, ¿no? Estaba al tanto de todas las pócimas, de todas las medicinas y de todas las plantas medicinales que venían del Nuevo Mundo. La salud, condición para ser carmelita. Los conventos fundados por la Madre Teresa debían bastarse a sí mismos económicamente. Las monjas debían ser aptas para el trabajo, por lo cual había que evitar que la casa perdiera su sello propio para convertirse en una especie de asilo, donde las mujeres se recogen porque no hay un lugar mejor para ellas en la sociedad. El precepto de la salud se haya establecido de modo preciso en las constituciones que dio a las carmelitas descalzas. En el capítulo titulado de tomar las novicias se prescribe que éstas sean personas que tengan salud. Se pide además que tengan ya una cierta formación física, un poco al margen de la edad excesivamente juvenil, al decir que tengan por lo menos 17 años. Hablando de las enfermas, pide a las aquejadas de enfermedad que procuren entonces mostrar la perfección que han adquirido en salud, lo que precisa el estado en que debe hallarse al entrar en la comunidad. En el mismo capítulo del tomar a las novicias dice, refiriéndose a las legas, las freilas que se hubiesen de tomar sean recias, porque eran las que se tenían que encargar de los trabajos domésticos. Aunque hay que decir que en principio la Madre Teresa no tuvo freilas o monjas legas. A Teresa le interesaba siempre que sus hijas fueran de complexión sana y robusta. La preocupación por la salud de las que eran de constitución débil y el temor de que no fueran capaces de sobrellevar por mucho tiempo la vida rigurosa del Carmelo no la abandonará. El régimen de vida que establecen las constituciones implica que las monjas deben tener una buena salud física. La vida del Carmelo implicaba levantarse a las 5 en verano y a las 6 en invierno, soportar las muchas necesidades antes de recurrir a la limosna. Trabajar y ayunar largamente, dormir en camas sin colchones con jergones de paja, vestir franciscanamente, nunca ver zamarros y si alguna hubiera enferma puede traer del mismo sayal algún ropón. Comer conforme a lo que hubiere dado el Señor y reflexionando sobre esto afirma que muchas veces nuestra natural pide más de lo que ha menester. Atenerse a que antes falte lo necesario a las sanas que algunas piedades a las enfermas. A Teresa le gusta que además de tener buena salud, fuesen ágiles y serviciales unas con otras. En carta escrita el Malagón al padre Jerónimo Gracián, el superior de los descalzos, cuando vuestra paternidad fuera a nuestra casa, regáleme mucho a San Gabriel, que quedó muy penada, y es un ángel en sencillez y espíritu, harto buenos y débola mucho. Leonor de San Gabriel, profesa de Malagón, era graciosa de trato y pequeña de cuerpo. Acompañó a la Santa a Sevilla y allí hizo con la madre oficio de enfermera, con tan buena traza y esmerado aliño y con tan dulce y angelical asistencia que Teresa le cobró gran cariño. Por eso solía llamarle familiarmente la mi Gabriela, por el apellido religioso que llevaba. Es claro que la Madre Teresa, al entrar en contacto con la realidad directamente o a través de las prioras de los conventos, no pudo por menos de considerar el caso de las religiosas que perdían la salud después de profesar en la orden. Por muy riguroso que fuese su principio fundamental de salud, es indudable que aquí tenía que someterse a un valor supremo, como es el de la caridad. Así aparece en los escritos teresianos, donde se admite el estado de enferma como algo que puede darse en la vida conventual y que ha de ser aceptado por principio. Si en estos monasterios no hubiesen trabajos de poca salud, sería cielo en tierra y no habría en qué merecer. Ahora, que si hay religiosas enfermas, sean curadas con todo amor y regalo, y piedad conforme a nuestra pobreza, que antes falte lo necesario a las sanas que algunas piedades a las enfermas. La Madre Teresa, tratándose de religiosas de pocos años, siempre tenía preocupación de que el rigor de la vida del claustro y el régimen de los alimentos no fuera a comprometer el estado de su salud. No piensa que sus conventos tengan que haber motivos especiales de pérdida de salud mayores que los que se dan en la sociedad de su momento, sino todo lo contrario.
De darse la pérdida de salud, debe relajarse el cumplimiento de la regla en lo que hace referencia al trabajo y a las labores que se deben ejecutar en el convento. Si el demonio nos comienza a amedrentar con que nos faltara la salud, nunca haremos nada. Refiriéndose a la vida de estrechez y pobreza de las primeras monjas de San José de Ávila, escribe: a las de poca edad da fortaleza, a las que son de más edad y con poca salud da fuerza. Hay que tener presente que algunos de los trabajos encomendados a las monjas eran duros, exigiendo buena salud, muchas labores internas, en el principio todas, propias de un hogar numeroso, debían ser llevados a cabo por las mismas religiosas. Aun cuando se admitiesen legas o frailas, siempre quedaban bastante trabajo al cuidado de las profesas. En las constituciones quedó establecido: hase de vivir de limosna, siempre, sin ninguna renta, y mientras se pudiere sufrir, no haya demanda, mucha sea la necesidad que les haga traer demanda, sino ayúdense con la labor de sus manos, como hacía San Pablo. En el capítulo 5 de las fundaciones habla como ejemplo de trabajo que no deben desconsolarlas de la atención a la cocina, pues aunque parezca cosa no conveniente comenzar por lo temporal, me ha parecido que para lo espiritual ande siempre en aumento. Es importantísimo, pues hasta en los pucheros anda el Señor. En el segundo párrafo de su modo de visitar los conventos de las Carmelitas Descalzas, afirma que lo temporal se atempona a lo espiritual, ya que para que lo espiritual ande siempre en aumento es importantísimo. Hay que ser como Marta, enseña el camino de perfección, que si fueran todas como la Magdalena, no hubiera quien diera de comer al divino huésped. Pensad que es esta congregación la casa de Santa Marta, por tanto, el trabajo para sacar adelante esa casa, no solamente la contemplación. Obras hijas quiere el Señor, decía muchas veces ella. En carta a la madre Tomasina Bautista, priora de Burgos, escrita desde Palencia, hablando del convento de Burgos, entre otras cosas, referente al trabajo de lavandería, dice: he mirado cómo lavan acá, no teniendo más de 2 hermanas, y que podría ser que allá se pueda hacer. Mírelo vuestra reverencia bien, que yo no ando sino por lo que sea más provechosa. Llama la atención sobre el tomar muchas legas, ya que el trabajo de las religiosas puede ser aligerado en demasía yendo ello contra la regla. En el tomar freilas es menester advertir mucho, porque casi todas las prioras son muy amigas de muchas freilas y cargasen la casa, es decir, muchas que trabajen y nosotras nos quedamos libres. Eso no lo quería la Madre Teresa. Para la Madre Teresa el éxito de una empresa depende de la calidad de las personas que la integran y en estas de su salud física. Teresa incluía en el concepto de falta de salud las imperfecciones físicas externas, más notables y capaces de impresionar a la gente. Así lo prueba su negativa a la admisión de una postulante por ser tuerta. No obstante, recomendársela con empeño persona de tanta influencia como era doña María de Mendoza, la bienhechora que tuvo aquí en la Fundación de Valladolid, y alegando para rechazarla lo establecido en las Constituciones. Si vuestra señoría lo quiere, enviaré a pedir licencia al padre visitador o al padre general, porque es contra nuestras constituciones tomar con el defecto que tiene, y no podré yo dar la licencia contra ella sin el uno de ellos. El punto de vista de la Madre coincide con lo establecido por San Ignacio en el número 15 del capítulo 3 de las Constituciones de la Compañía de Jesús, al declarar que hay impedimentos para entrar cuando a lo exterior falta de integridad corporal, enfermedades o flaqueza o fealdad notable. Teresa, así como las primitivas descalzas, ponían bastante reparo en que no tuviesen taras o defectos físicos que vinieran a disonar en las pequeñas comunidades. Entre estos defectos está el de la fealdad, que era motivo de insatisfacción de la compañía y era motivo de no admisión para la Madre Teresa. Por el contrario, los casos de perfección física de las postulantes, la Madre lo celebraba con alborozo. A ella la complacía que sus monjas fueran de presencia agradable. A la Madre Teresa, Ana de Jesús, le encantaba porque su porte fino y por su manera distinguida. Para estas religiosas reservaba Teresa el calificativo de bonitas. Vamos a hablar un poco de la melancolía. En el capítulo 7 del libro de las fundaciones, que lleva por título de cómo se han de haber con las que tienen melancolía, está escrito a petición de las monjas del convento de Salamanca.
Estas mis hermanas de San José de Salamanca, a donde estoy, cuando esto escribo, me han mucho pedido diga algo de cómo se ha de haber con las que tienen humor de melancolía. Teresa de Jesús no ignoraba la existencia de la melancolía como enfermedad. No le era desconocida, la padeció uno de sus hermanos, y con el tiempo recomendará al padre Gracián que harto más valdría no fundar que llevar melancólicas que estraguen la casa. Teresa distingue entre la melancolía y enfermedad, la locura, diríamos, ¿no? Lo cual es algo grave, pero para lo cual hay remedio y tratamiento. Por eso Teresa afirma que los que están enfermos de este mal es para verlos piedad. Y la actitud histérica de búsqueda de beneficios secundarios por parte de las que niegan que padecen la enfermedad, las que ellas llaman las beatas melancólicas, que se entregan a la enfermedad sin intentar dominarla. Lo que más dan es en salir con lo que quieren y decir todo lo que se les viene a la boca y mirar faltas en los otros con que encubrir las suyas y holgarse en lo que da gusto, en fin, como quien no tiene en sí quien la resista. Teresa tiene verdadero pavor a estas histéricas, y es que una sola basta para traer inquieto a un monasterio. Llega a afirmar que yo he miedo que el demonio debajo del color de este humor, como he dicho, quiere ganar muchas almas, porque ahora se usa más que suele, y es que toda la propia voluntad y libertad llaman ya melancolía. Desde lo dicho podemos entender el consejo que da el padre Gracián que habíamos enunciado antes. Más vale no fundar un monasterio que llevar melancólicas. Teresa es consciente que más allá de los filtros que se establecen para aceptar las candidatas a carmelitas descalzas, siempre entrarán en el claustro algunas afectadas del humor melancólico, difícilmente compatible con la vida conventual. En este capítulo 8 del libro de Fundaciones, Teresa hace un diagnóstico del hecho. Para Teresa es inevitable la presencia de personas melancólicas, las cuales no son fáciles para adaptarse a la vida conventual. El término melancolía desde la antigüedad era considerado, junto con la manía, como un tipo de locura. Hoy diríamos que es un desorden de tipo depresivo, un trastorno próximo a lo que actualmente conocemos como neurastenia o histeria. En el tiempo de la Santa se creía que la melancolía estaba originada por la atrabilis, o humor melancólico, un poderoso y pestilencial enemigo que suele combatir y quitar a veces las fuerzas de tal manera que en todas sus acciones no parecen hombres, sino unos insensatos brutos y otros furiosos. La melancolía era un desequilibrio de los humores que afectaba al cerebro y por medio de los espíritus que llegaban a él alteraba el funcionamiento de las facultades del alma. Podía tratarse de una enfermedad innata o adquirida y se localizaba en partes concretas del cuerpo, decían los entendidos de aquel entonces, el bazo, el costado, el cerebro. Los síntomas para detectar la enfermedad, según los autores tradicionales, son el miedo, la tristeza, la misantropía, la amenorrea, los trastornos digestivos, la desesperación, la cerrazón de uno en sí mismo, el zarandeo de la imaginación. En lo que más dan es en salir con lo que quieren y decir todo lo que se les viene a la boca y mirar faltas en los otros con que encubrir las suyas y holgarse en lo que les da gusto, en fin, como quien no tiene en sí quien la resista. Para la Madre Teresa el rasgo más característico es la implicación de la voluntad en la enfermedad, de ahí que recomiende: es menester que no comiencen en los tiempos que están malos a tomar libertad, para que cuando están buenos, no sean señores de sí, que es terrible ardid del demonio. El remedio, también habla en este capítulo del remedio contra estas melancólicas. Allá por el siglo XVI, la terapia utilizada para combatir la melancolía se basaba en el uso de plantas medicinales, entre otras la valeriana, la matricaria, el eléboro, la casia, el agua de leche con hoja de sen y epitimo, que se tomaba como bolos o en jarabe. La distracción y el entretenimiento, tomar el aire, ejercicios y descanso, sueño y vigilia, comida y bebida, execración y retención, así como el uso de decocciones o jarabes, evacuaciones y friegas. La Madre Teresa, que se compadece y sabe tratar a los enfermos, también a las melancólicas, que se cuelan en sus fundaciones, busca que ejercitándose con ellas la piedad, se procure aliviarlas con todos los medios posibles. A la hora de tratar a las melancólicas recomienda combinar el rigor, que no entiendan que han de salir con lo que quieren y salgan, y la misericordia, para que si fuese posible por amor, se sujeten. Por eso recomienda sufrirlas, algunas faltas, por no sufrir otras mayores estando perdidas. Procurar que no tengan mucho rato de oración, aún del ordinario, que por la mayor parte tienen la imaginación flaca,
y harás mucho daño, y si eso se les antojara cosas que ella ni quien las oyere no lo acabase de entender. Téngase en cuenta con que no coman pescado, sino pocas veces, y también en los ayunos es menester no ser tan continuos como los demás, es decir, aflojarles el sistema de la observancia. Aplicar algunos remedios médicos, adelgazar el humor con algunas cosas de medicina para poderse sufrir y estése en la enfermería. Entre los remedios que propone señala ocuparlas mucho en oficios, para que no tengan lugar de estar imaginando que aquí está todo el mal. Procurar que no tengan mucho rato de oración, no coman pescado, lo hemos dicho, en los ayunos es menester no ser tan continuos como los demás. Mirando tanto al cuidado de la enferma como a la salvación de la comunidad, propone como tratamiento de la enferma el uso firme de la autoridad, teniendo en cuenta que la enfermedad no es que el enfermo o la enferma no es dueña de sus actos, es la priora quien ha de poner orden en ello. Que se aproveche las penitencias de la orden, procuren sujetarlas de manera que entiendan, no han de salir con todo ni con nada de lo que quieran. Hacer ver que esta actitud que puede parecer dura no es tal, es por bien de la enferma y también de la comunidad. Gran misericordia es de Dios a los que de este mal sujetarse a quien los gobierna, porque aquí está todo su bien. Tenerlas comprensión y amor. Por tanto, así es como ella pide, de alguna manera, tratar a estas melancólicas cuando no hay más remedio que tenerlas en el convento, porque ya se las ha dado la profesión y no se las puede echar. Por eso hay que examinarlas y hay que seguirlas en el proceso de entrada y de noviciado. El último viaje y muerte de la Madre Teresa. Cuando Madre Teresa parte de Burgos el día de Santa Ana, jueves 26 de julio de 1582, al despedirse de su confesor burgalés, el doctor Manso, le dijo que se iba a morir. Anteriormente, a finales de marzo de 1581, escribía a la Madre María San José en Sevilla: ahora, mi hija, puedo decirle lo que el santo Simeón, pues he visto en la orden de la Virgen Nuestra Señora lo que deseaba, y así les pido y les ruego, no rueguen ni pidan mi vida, sino que me vaya a descansar, pues ya no les soy de provecho. En los últimos meses de su vida, el tópico vieja y enferma, como hemos visto, deja de serlo, estando en Burgos, en la más penosa y triste de sus fundaciones, y agradece que todos se cuiden de ella porque está tan vieja y enferma. Por fin la madre vieja, cansada, vieja y enferma, puede retirarse a su convento, aquella casa que soñó siendo una mujer adulta y en donde pasó los mejores años de su vida, San José de Ávila, para dar la profesión a su sobrina Teresita, descansar y hacer eso poco que está de su parte hacer, orar, y si es llegada la hora, rendir su alma a Dios, aunque aún no se le había ido de la cabeza llevar a cabo la fundación de Madrid. Ahí sí que la dolió a ella no poder haber fundado en Madrid. A comienzos del otoño de 1582, estando Teresa en Medina del Campo, de paso para Ávila, recibe una orden del padre Antonio de Jesús, prior de Mancera y vicario de Castilla. La orden, un tanto absurda, dada la situación de la madre, que viene cansada y fatigada del camino, es ir a Alba de Tormes, a petición de la duquesa de Alba, María Enríquez, que quería consolarse con la madre, ya que su marido estaba en prisión, y que ésta estuviese presente en el nacimiento de su nieto. Ella, por obediencia, pero a disgusto, varió el camino para acompañar a la duquesa de Alba. Cuenta Ana de San Bartolomé que jamás he visto sufrir a la madre por una orden de un prelado tanto como en esta ocasión. La despedida de Medina no fue buena, lo cual fue debido a un encontronazo que tuvo con la priora Alberta Bautista. Dice Ana de San Bartolomé que la noche que llegamos a Medina tuvo algunas cosas que advertir a la priora que no iban bien. Tomólo la priora con disgusto y la santa, de ver que así se la descomponía, le dio muy gran pena y se retiró a su aposento y la priora a otro. Y la santa estaba de esta novedad tan afligida que no comió ni durmió sueño en toda la noche. Y a la mañana nos partimos sin llevar ninguna cosa para el camino y la santa iba mala del mal de la muerte. Este último camino hecho por obediencia fue un mal camino para la Madre Teresa. Nos cuenta Ana de San Bartolomé, su enfermera y compañera de camino en los últimos años, que la madre, cuando en la madrugada del 19 de septiembre salió del convento de Medina, iba mala del mal de la muerte. Al atardecer llegan al pueblo de Aldeaseca de la Frontera, donde van a hacer noche. Iba la madre con tantos dolores y flaqueza que le dio un desmayo que a todos nos hizo lástima verla. No se halló cosa que comer
Y ella se halló con gran flaqueza y díjome: hija, deme si tiene algo que desmayo. Y no tenía sino higos secos, y ella con calentura. Yo di 4 reales, que me buscasen 4 huevos, costasen lo que costasen. Yo, cuando vi que por dinero no se hallaba cosa que me lo volvían, no podía mirar a la santa sin llorar, que tenía el rostro medio muerto. Y continúa diciendo a San Bartolomé que fue la santa la que le consoló a ella. No llores, hija, que esto quiere Dios ahora, y consolábame diciendo que no tuviese pena, que demasiados buenos eran aquellos higos, que muchos pobres no tenían aquel regalo, que ella estaba contenta con un higo que había comido. Al atardecer 20 de septiembre, después de una comida frugal, lo que hallamos para comer fue unas berzas cocidas con harta cebolla, de las cuales comió. Llega Alba de Tormes, y como ella dice, no tenía hueso sano. Cuando las monjas la piden que se acueste, ella lo hizo de buena gana, diciendo: qué cansada me siento, mas ha de 20 años que no me acuesto temprano, sino ahora. Y en Alba, donde fue llevada por la obediencia, un 20 de septiembre de 1582, víspera de la festividad de San Mateo, terminan los muchos y largos viajes de la Madre Teresa, la monja andariega por las tierras de Castilla. A la mañana se levanta, y así hasta el día de San Miguel, 29 de septiembre, que habiendo oído misa y comulgado, pero debido a una hemorragia, cayó en la cama y nunca más se levantó. Consciente de su enfermedad y a pesar de las intenciones del padre Antonio, siempre interesado en lo suyo, contentar a sus deudos, los duques de Alba, que pedía al Señor no la llevase ahora, que era su presencia necesaria, Teresa de Jesús le responde que ya no era menester en este mundo, y se prepara para el encuentro definitivo con Dios su amado. El domingo 30 de septiembre dice a su querida Ana de San Bartolomé: hija, ya es llegada la hora de mi muerte. El 1 de octubre pide ser llevada a la enfermería, pues desde allí, a través de la reja, puede seguir la misa. El 3 de octubre nos cuenta María de San Francisco que la santa pidió el Santísimo Sacramento y estaba ya tan mala que no se podía revolver en la cama. 2 religiosas la volvieron, y mientras no veía el viático comenzó a decir a todas las religiosas: hijas mías, por amor de Dios las pido tengan gran cuenta con la guarda de la regla y constituciones. En este punto acertó a llegar el Santísimo, y con estar tan rendida se levantó encima de la cama de rodillas, y poniéndosele el rostro con gran hermosura y resplandor, dijo al Señor cosas tan altas y divinas que a todas ponía gran devoción. Entre otras dijo: Señor mío y esposo mío, ya es llegada la hora deseada. Tiempo es ya que nos veamos, amado mío y Señor mío. Ya es tiempo de caminar. Vamos muy enhorabuena, cúmplase vuestra voluntad. Ya es llegada la hora en que yo salga de este destierro y mi alma goce de vos que tanto ha deseado. Cuenta el padre, cuando el padre Antonio le pregunta: Madre, si nuestro Señor la lleva así, ¿qué quiere que hagamos? ¿Si quiere ir a Ávila o es su voluntad quedarse aquí? Ella le responde: Jesús, ¿eso ha de preguntar, Padre mío? Yo tengo de tener casa propia. Solía decir: Señor, soy hija de la Iglesia. Le pedía perdón por sus muchos pecados y decía: por la sangre de Jesucristo he de ser salvada. El 4 de octubre a las 9 de la noche, mientras en el Palacio Ducal se celebra alegremente el bautizo del nieto del duque de Alba, en el convento de la Encarnación de Nuestra Señora del Carmen de Alba de Tormes, a los 67 años de edad, moría la Madre Teresa de Jesús. Así nos lo cuenta Ana de San Bartolomé. A la tarde me dijo el padre que estaba con ella, el uno de los primeros descalzos, que me fuese a comer algo. Y en yéndome no sosegaba la santa, sino mirando a un cabo y a otro, y díjola el padre si me quería. Y por señas dijo que sí, y llamáronme, y viniendo que me vio, se rió, y me mostró tanta gracia y amor, que me tomó con sus manos, y puso en mis brazos su cabeza, y allí la tuve hasta que expiró, estando yo más muerta que la misma santa. ¿De qué murió la Madre Teresa? Al margen de todos estos recuerdos que hay, a las 9 de la noche entregó su alma a Dios. La dio un flujo de sangre, de que se entiende que murió, nos dice su biógrafo, el jesuita padre Francisco Rivera. La Madre Teresa tenía que morir, a pesar de esas ansias de Dios que ella tenía de ir a gozar del amado. Tenía que morir como mueren los humanos, de una enfermedad, de un padecimiento, de un agotamiento, de una vida gastada. Todo se juntó. El 3 de abril de 1580 termina una carta desde Toledo con la siguiente frase: aunque la calentura es pequeña, los accidentes del corazón y de la madre son muchos.
¿Cómo podemos interpretar estas palabras respecto a la madre, es decir, la matriz? La Madre Teresa tenía entonces 65 años y a esa edad, dicen los entendidos, el útero ha experimentado ya el proceso fisiológico de la atrofia. Si tiene accidentes, síntomas patológicos, es porque padece una enfermedad. En aquel mes de abril y en el siguiente, mayo, sufre la Madre Teresa la colecititis, la inflamación de la vesícula biliar ya referida, sin que ninguno de los síntomas de entonces sean de origen ginecológico. ¿Qué fueron, pues, aquellos accidentes de la madre? ¿Dolor por inflamación? ¿Hemorragias? No lo sabemos a ciencia cierta. Sus contemporáneos dicen que murió de una fuerte hemorragia, flujo de sangre, en la que perdió mucha sangre que empezaron semanas o meses antes de su muerte. Ana de San Bartolomé, que en esto es testigo fehaciente porque la acompañó todos estos últimos años, afirma que estando en Burgos tenía que lavar todos los días la ropa interior de la madre. La dejaba durmiendo y me iba a lavar sus paños, que como estaba enferma tenía yo consuelo de darla limpio. Hoy en día los médicos han estudiado los relatos y los testimonios de la época diagnosticando una hemorragia uterina, una metrorragia, debido a un cáncer uterino. Una serie de declaraciones vienen a confirmar lo que acabamos de decir. Había muerto de un gran ímpetu de amor de Dios y de ello resultó en su cuerpo un flujo de sangre. Cayó muy cansada y mala y le dio una calentura y flujo de sangre de que se entiende y fue notorio que murió. Murió de enfermedad de flujo de sangre, de tal manera que hasta que no le quedó gota de sangre en su cuerpo, le duró la vida. Y después de muerta, cuando levantaron su santo cuerpo de la cama, en el lugar de su asiento, una masa de sangre como un real de A8. Su cadáver llevaba puesto un paño de jerga junto al cuerpo para que detuviese el flujo de sangre, porque este testigo se halló presente al ponérsele. Un paño de cordelate o jerga blanca que después de muerta la dicha Santa Madre se puso apretado al cuerpo porque no saliese alguna sangre, porque en su enfermedad había tenido gran flujo de ella, de que las religiosas de este convento estaban con mucha pena entendiendo que había muerto por haber traído a prisa y fatigada. En la mañana del 5 de octubre, mientras las campanas del Carmelo anunciaban la muerte de la Madre Teresa, su cuerpo fue colocado en la iglesia conventual, donde el pueblo acudió a venerarla y a dar el último adiós a la Madre. Dice su primer biógrafo que pusieron el cuerpo en el coro bajo. Toda la tarde estuvo la iglesia tan llena de gente que venían a ver aquella maravilla que ni lo podían echar, ni los que estábamos más adentro podíamos salir hasta muy tarde, porque no se hartaban de verla. Y en la misma línea nos cuenta Ana de San Bartolomé, testigo directo de tantos momentos de su vida, incluida la muerte, que la enterraron con la solemnidad que se puede hacer en aquel lugar. Pusieron su cuerpo en un ataúd, cargaron sobre él tanta piedra, cal y ladrillo, que se quebró el ataúd y se entró dentro. Todo esto hizo la que dotó aquella casa, que se llamaba Teresa Laíz, no bastando nadie a estorbárselo, pareciéndole que por cargar tanto de esto la tenían más segura que no se la sacase de allí. El padre Antonio, pensando más en la gloria de los duques de Alba que en la Madre Teresa, llegó a afirmar que aquí se quedará para siempre, jamás. Bien, y para acabar decir que este repaso por las enfermedades de la Madre Teresa debe servirnos para encontrarnos con una santa muy humana, como la encontraron sus contemporáneos. Una santa a quien todos podemos imitar, que no solamente vivió ahí, en esa abstracción de encuentros profundos con Dios y con Cristo, sino que también sufrió y supo llevar los sufrimientos de la vida. Hay una anécdota nacida a raíz de su paso por el convento de las Descalzas Reales de Madrid. Las monjas, al marcharse, la Madre Teresa decía: «Bendito sea el Señor, que nos ha dejado ver una santa a quien todos podemos imitar, que duerme y habla como nosotros y anda sin ceremonias y es grande en su llaneza». Podemos decir: bendita santa, que como nosotros también ha sabido de enfermedades y las ha sabido llevar. Una santa con los pies en la tierra, que no queda determinada por los fenómenos o gracias místicas, sino que se santificó asumiendo una vida de trabajos y entrega a los demás, una vida llena de achaques y enfermedades de todo tipo, que supo asumir sin dejar que nada ni nadie determinase en su vida, que hizo de la virtud el camino ascético, y entre la virtud está la paciencia, la de saber aceptar y sobrellevar las limitaciones propias de la vida.
Este camino es el que la llevó a la santidad, a configurarse con Cristo, al que pedía mirar. No quiero más que le miréis. Un cristiano es el que tiene los sentimientos de Cristo. Por eso Teresa pedía a sus monjas: que estáis tristes o enfermas, miradle en el huerto, en la cruz, camino del Calvario. Que estáis alegres, miradle resucitado. He dicho.